Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida nuevamente a otra clase de Antropología Cultural. Mi nombre es Julián Lanes, para aquellos que todavía no me conocen, y hoy vamos a repasar los textos de Aníbal Quijano, de Colonialidad y Modernidad, y el texto de Arturo Jauretche con respecto a las onceras. Estas cuestiones de colonialidad que nosotros no nos damos cuenta y que reproducimos para favorecer, digamos, de manera no intencionada, el modelo generalmente europeo, ¿no? Es lo que propone Jauretche, que surgió en nuestro, o sea, él va a dar referencia a nuestro país, pero que puede ser aplicado en todo el mundo. En base a la censura madre, que es la civilización y barbarie, en nuestro país la conocemos por Domingo Sarmiento. Pero antes de llegar ahí, nosotros vamos a tener que repasar los criterios de Quijano, o los conceptos, mejor dicho, que van a ser bastante interesantes para poder poner en práctica lo que quiere decir Jauretche. El texto de Quijano arranca planteando la cuestión de colonialidad. La diferencia de imperialismo es cuando dos estados-naciones se ponen a intercambiar básicamente o entablan una buena relación comercial para favorecerse económicamente. ¿Qué sucede? Sí, un país generalmente va a ser el dominante, el desarrollado, el que más va a tener la capacidad de negociación, y el otro país va a estar, digamos, sometido a esos criterios de negociación del país dominante. Para evitar esto, muchas veces se arman, bueno, los bloques regionales que ya conocemos, la Unión Europea, el Mercosur, etc. Inglaterra, bueno, a partir del Brexit, que se decidió separar, también hay una ruptura en base a todo eso, y es justamente estas cuestiones comerciales que se van generando a lo largo del tiempo, que bueno, cuando un país busca un interés comercial, se supone que es para mejor. Pero bueno, nunca, siempre después se sabe que el que es el más desarrollado tiene muchas veces más la de ganar, porque tal vez no necesita muchas veces comprarnos cosas a nosotros cuando lo puede hacer con otro país. Entonces, bueno, es el hecho de yo te compro a vos, pero vos qué me das. Y ahí, bueno, se genera toda esta cuestión del interés. Él va a decir que, bueno, justamente el imperialismo en este sentido no es algo sometido dentro del todo, sino que es también entre los estados-nación, es algo recíproco el interés. Pero sí, cuando hablamos de colonialidad, o de colonialismo mejor dicho, hay una dominación. Hay una dominación muy fuerte. Él va a decir, bueno, va a hablar de cuando fue en aquel momento lo que surgió el avance europeo por sobre América y África, donde surgieron las colonias, donde bueno, se masacraron a muchos pueblos originarios, y también va a hablar del desarrollo de la cultura europea por sobre todos estos continentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, porque él va a decir que en base a esto, si bien bueno, hubo una sistemática represión por sobre los valores, los símbolos de todos estos pueblos originarios, él va a apuntar a un modelo de conocimiento que empezó a surgir en ese tiempo y que era el modelo de conocimiento, no sé si tiene, se plantea un conocimiento de relación con un objeto. Es decir, yo para llegar al conocimiento, yo como individuo, tengo que tener contacto con un objeto. Y ahí voy a adquirir el conocimiento. Es decir, en base a una experiencia individual, yo voy a llegar a tener mucho más saber. ¿Qué pasa con la idea del objeto? Básicamente, la idea del objeto disuelve la idea del otro. No existe, no hay otra cosa que a mí me impida el conocimiento más que una relación con un objeto. No hay otra cosa. Es yo meramente como individuo. Esta cuestión entonces a nosotros nos aprisiona en un único lugar que nos mantiene en un único rol de toda la vida, que es decir, bueno, yo conozco en base a los objetos y nada más. Yo no puedo llegar al conocimiento a través de otras personas. Por lo cual, ¿qué sucede? Esta ausencia del otro, igual el autor sostiene que no es algo inconsciente, por decirlo de alguna manera, sino que es colocado a propósito. Si yo no es necesario que conozca o que llegue al conocimiento en base a mi relación con otras personas,
yo siempre voy a creer que soy más importante de algún modo, o que en realidad, mejor dicho, lo que a mí me importa para mejorar es en base a mi individualismo. Por lo que, llevado al momento de hablar del modelo cultural europeo, cuando se lleva adelante este modelo de pensamiento, prácticamente no interesa la relación con las tribus, con los pueblos originarios, con sus creencias, sus símbolos, no interesa nada. Por lo cual, esto directamente permite que haya una total represión, y no solo eso, sino que empezar a inculcar todos valores y creencias y símbolos y la cultura europea por sobre las que ya estaban en esas tierras. Y ahí se empieza a ampliar el marco del contexto europeo. Acá está, bueno, justamente el omitir al otro sujeto fuera del contexto europeo. Para el modelo de Europa no interesaba prácticamente las otras comunidades que no sean ellas mismas. Por lo cual, bueno, acá ya hay una cuestión de desigualdad muy importante, pero que ellos se lo atribuyen a un modelo de conocimiento, pues así podríamos decir algo innato de la naturaleza, como habíamos visto en el texto de Racismo de Fraguas, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, el que nacía en algún lugar ya tenía, o sea, si era un clima cálido, o depende del color de piel, era como mucho mejor que otras personas que no tenían esas mismas criterios o personalidades. Por lo cual, bueno, se empiezan obviamente a plantear nuevos modelos de pensamiento, y uno es el de Saint-Simon, que plantea la perspectiva de la totalidad. La perspectiva de la totalidad de Saint-Simon ella es más llegado a la modernidad y la racionalidad, y busca terminar con este criterio de modelo europeo, y en donde se habla de los estados-nación para descolonizar el mundo, básicamente. Hay dos ideas en base a este modelo de pensamiento. Uno es que la sociedad es como estructura de las relaciones funcionales entre todos y cada una de las partes. O sea, en una sociedad funcionan todos somos un bloque. Y digamos, si no funcionamos entre todos, no vamos a llevar adelante a buen puerto la sociedad. Se necesita de todos. Y la segunda es vinculada a la acción de una y única lógica, es decir, una cuestión de una totalidad cerrada. También acá se incluye la cuestión de la totalidad del todos. Él va a decir que una parte rige a las demás, ¿no? Esto también creo que en algún momento está planteado con Marx, con el modelo del sistema del trabajo y todo ese tipo de cosas. Bueno, Lenin, cuando habla de una sociedad orgánica, creo que en el texto sí aparece Lenin, también es interesante como ejemplo, como dato histórico para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ya va a existir una cuestión de poder que ya tiene que ver más con como articulador de sociedad, y no tanto el hecho de meramente que un individuo pueda llevar adelante un montón de cosas prácticamente sin depender de los otros. Por lo cual, acá ya se había una totalidad homogénea, es decir, de todos, siempre se creyó que era homogénea la totalidad históricamente, y ahora no, ya encontramos que hay diversos factores que hacen que sea heterogénea, pero no en el sentido para mal, sino que necesitamos de todos para poder, como dije recién, llevar adelante la sociedad. Por lo cual acá ya hay una liberación de producción de conocimiento y de reflexión bastante importante, ya se incluye la idea del otro, ya aparece, ya no se llega al conocimiento solamente en relación a un objeto, sino que también necesito de los demás para poder mejorar mi saber, de algún modo. Por lo cual, y esta perspectiva, vuelvo a decir, de totalidad, reconoce la heterogeneidad de toda realidad y de todo lo social, y también que, bueno, justamente se apoya en la diversidad, ¿no? Este criterio marca que no hay desigualdad, o no debería haberla, y
Este modelo de pensamiento finalmente lo que hace o lo que sostiene es que, bueno, es inevitable criticar al modelo europeo, o sea, sí o sí hay que criticarlo. Y cuando se critica este modelo europeo es para llegar a lo que él llama una descolonización epistemológica. Es decir, nosotros tenemos que, de algún modo, difundir este modelo de pensamiento, de conocimiento, para desterrar el anterior y así descolonizarnos de aquella idea de individualismo, de meritocracia, hasta si se quiere, de que solamente se llegaba al saber o al conocimiento en base a solamente mis propias acciones en base a un objeto. Bueno, en eso es interesante ver el texto de Jauretche con estos criterios, con estos modelos de pensamiento que vimos. Y también, bueno, cuando hablamos en la primera parte de imperialismo, colonialismo, y ver después la cuestión de modernidad. Arturo Jauretche va a plantear de que, bueno, él sostiene que no somos sonsos, sino que nos quieren hacer sonsos la mayoría de las veces del tiempo. Y en eso, bueno, él va a hablar de axiomas que surgen, que, bueno, se los van a llamar como sonceras, ¿no? Él cree que cuando un sonso, de alguna manera que no lo es, pero le hacen mostrar la soncera, de ahí viene la palabra, deja de serlo, deja de ser sonso, porque empieza a darse cuenta de un montón de cosas que no conocía o que desconocía, pero que no las tenía en cuenta. Por lo cual va a hablar de dos objetivos para difundir una soncera, que si no me equivoco las había mencionado al principio. Una es prestigiar la soncera con la autoridad que la puede respaldar, ¿no? Es decir, alguien que diga una soncera pero que tenga tanta autoridad que sea difícil criticarlo, por algo lo dice, él sabe de esto, etc. Después igual lo vamos a ver con el ejemplo de la soncera madre, ¿no? Y otra es reforzar la autoridad con la soncera. Es decir, en un caso es la soncera que tiene que ser difundida, pero por alguien de autoridad como para que sea difícil darnos cuenta de esto mismo, de que es algo que no va con nosotros, de que no tendríamos por qué aceptarlo, pero lo aceptamos por el que lo dice. En esto igual, pensémoslo en un montón de ámbitos fuera de lo político. Nosotros vemos en un montón siempre de programas o cuestiones que siempre se trata de buscar una voz de la experiencia como para que no quede solamente en alguien que lo mira de afuera, así, y nosotros le damos más autoridad a veces a esa persona que lo vio desde adentro. Por ejemplo, puede ser en un programa de deportes un futbolista o un jugador, un exjugador, tiene más autoridad, entendemos nosotros, que un periodista, por el hecho de que estuvo en el campo de juego, tuvo otras experiencias y demás. Y no siempre tal vez es así. Pero nosotros le damos esa autoridad por el hecho de que atravesó un montón de otras cosas que, bueno, justamente el periodista no atravesó. Pero así también como el periodista atravesó un montón de otras cosas que el exjugador tal vez no. Pero bueno, son cuestiones como para también que yo quiero hacer ver de que fuera de la política también puede servir. Volviendo al texto de Jauretche, sí, la soncera madre que lo va a plantear es el de Domingo Sarmiento, que es la soncera de decir la civilización y barbarie. Nosotros somos bárbaros, o nuestro país es un desierto y lo poco poblado que hay son gauchos, indios, no sirve. No sirve para el desarrollo del país. Necesitamos gente civilizada, traer gente civilizada, cosa que hizo. Trajo de Estados Unidos a maestros para que enseñen en las escuelas y también enseñen el inglés. También trajo de europeos de España e Italia. El hecho es que, bueno, para Sarmiento, ¿no? Porque uno después no critica la cuestión de la inmigración, pero Sarmiento trajo en alguna posición lo que él no hubiera deseado,
porque vinieron, la mayoría de la gente europea que vino eran de las zonas más pobres y que para Sarmiento chocaba con la idea, digamos, de ese idealismo de modelo que él tenía pensado llevar adelante. Por eso después Jauretche habla de que estas ideas fracasaron, ¿no? También en parte. Bueno, justamente entonces hay que descubrir estas onceras, ¿no? Y llevarlas, para llevarlas adentro, y así cuando nosotros las tengamos incorporadas nos las liberamos. Si nosotros somos conscientes de que algo es una soncera, justamente nos vamos a poder permitir no ser sonsos en ese sentido y poder seguir en buen camino. Justamente, bueno, va a decir igual que va a haber muchos vivos, entre comillas, por la vida que nos van a tratar de hacer sonsos, de incorporar cuestiones que no son favorecientes a nosotros, y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Porque él va a decir que laburan, es como un oficio para ellos tener que hacer este tipo de cosas. Y bueno, y justamente cuando se ponen en evidencia estas onceras, son los primeros en que no quieren enterarse de esto, ¿no? Es decir, que si son los que obviamente la difunden o los que se encargan de eso, si salta a la luz de que no es algo favoreciente, justamente son los primeros en que se van a desligar. Él va a decir que no es posible clasificar a las onceras, o al menos, bueno, las demás, ¿no? Sacando la oncera madre, cada una tiene podríamos decir, una misma importancia. Bueno, básicamente cuando habla de la civilización y barbarie, él va a decir que se trató de trasplantar un árbol de Europa a América, es decir, prácticamente agarrar lo que sea de Europa, trasplantarlo acá, sin importar la ideología de acá, las creencias, los valores, la forma de vida que había, la cultura. Se intentó hacer eso prácticamente, con esta idea de civilización y barbarie que habíamos mencionado recién. El modelo europeo civilizado y todo lo nuestro no servía. Por lo cual, bueno, hay que entenderlo como un hecho anticultural, va a decir Jauretche. Se destruye lo indígena, todo lo importado es la idea como de democracia, de civilización, de desarrollo, y hay una muy fuerte autodenigración hacia lo nuestro, hacia nuestros valores propios como cultura y nación. Él va a hablar de dos aspectos esenciales. Uno es el mesianismo invertido y otro es el mesianismo que impone civilizar la ideología, el cómo, el modo de vida, y esto genera una abstracción cultural. ¿Qué es el mesianismo? El mesianismo es esa cuestión de que se esperaba al Mesías para la salvación de un pueblo o para la mejor calidad de vida, si se quiere. Por eso se habla de un mesianismo invertido, porque para nuestro país, de algún modo, lo que hacía Sarmiento para algunos era esa cuestión y no justamente era al revés. Tendría que haber sido enfocado desde otro lado, desde otra manera. Y por eso, bueno, sí, después la idea del mesianismo impone todo lo demás. Impone el modo de vida, la forma de la ideología, la cultura, etc. Bueno, básicamente se trató de fabricar un país en base a todo esto que estamos diciendo, la oligarquía que estaba de acuerdo o que era congruente con esos intereses, porque también iba a ser retribuida en intereses económicos, ¿no? Y bueno, el ideólogo, el extranjero o el nativo se empieza a sentir civilizado, o sea, se empieza a sentir mejor frente a lo nuestro, incluso, según esto Jauretche, ¿no? O sea, que llegaba afuera, al poco tiempo se daba cuenta de que estaba en una posición más privilegiada que los que eran, digamos, ya de acá de hace bastante tiempo. Por eso, bueno, la cuestión también del mesianismo, ¿no? Era como que ellos sentían que estaban haciendo algo mucho mejor al país que los demás. La idea de la inmigración, vuelvo a repetir, no era mala, sino la forma en que para qué era llevada adelante a cabo. Por eso, bueno, finalmente del texto se va a sostener que la idea de Sarmiento de Alberdi
fracasó, no fue llevada a buen puerto, o sea, no se llevó bien adelante, o las ideas no perduraron, porque recordemos que para 1910 más o menos empieza a surgir bastante la cuestión de los europeos, la cuestión de la anarquía. Empieza a ser muy, muy importante esta corriente política en nuestro país, prácticamente que, bueno, después es usada como objeto en muchos casos para la persecución y detenciones ilegales, llegado a 1912. En 1917 tenemos lo que es la Semana Trágica y otros eventos en los que también se los adjudica mucho a un enfrentamiento entre anarquistas y el Estado Nacional. Pero bueno, por eso, porque también había Jauretche que para 1914 nos vamos a encontrar con una masa social que es muy diversa y que no era, digamos, para nada la idealizada por Sarmiento. Y bueno, justamente para finalizar, él va a decir que esta soncera de Civilización y Barbarie es una intrínseca, o sea, es algo conceptual, una abstracción histórica, o antihistórica, mejor dicho, pero que puede ser llevada adelante en cualquier otro ámbito del mundo, que así sucedió, también sucedió en África, ¿no? Pensemos tal vez en Asia en su momento, pero bueno, siempre volvamos a decir o a repetir que en América fue la que más sufrió los periodos de colonialismo, ¿no? Y bueno, el texto termina con: cuanto más europeo éramos, más civilizados estábamos, y cuanto más americanos seguíamos siendo, más bárbaros éramos. Pero bueno, eso básicamente uno también se puede ya intuir que por dónde iba la ideología y la corriente de Sarmiento. Es más que nada vincular el concepto para darnos cuenta de esta soncera, y que a partir de eso nosotros tenemos que construir una descolonización epistemológica también, para darnos cuenta de todo este mal que nos hacía el hecho de una simple frase y que todo lo que contenía detrás, dicho por Domingo Faustino Sarmiento, una figura tan importante que era muy difícil refutárselo o criticarlo, y que incluso, bueno, cuando fue presidente también, si bien ya las ideas venían de antes, también aprovechó para llevarlo adelante. En conjunto con, bueno, toda la línea que había seguido en ese periodo, con Mitre, Saavedra, después finalmente Roca y todo lo que siguió, hasta, podríamos decir, la llegada del radicalismo al poder. Pero esa es otra historia. Así que, bueno, espero que en algún punto, si habían tenido alguna duda o algo, se haya aclarado. Igual, bueno, en el blog de la materia van a encontrar material audiovisual para seguir enriqueciendo la información, y también, bueno, otros tipos de textos para seguir enriqueciendo la lectura. Más que nada aclarar eso. Si tienen igual todavía dudas o consultas, saben que nos pueden preguntar en las redes de Todos por Sociales, pueden preguntar por mí. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde también muchas veces los estudiantes se ayudan entre ellos, sobre todo a la hora de la llegada de los trabajos prácticos. Así que también, si quieren participar de él, se comunican a las redes y lo vamos a estar haciendo. Esto fue todo por hoy. Les mando un saludo muy fuerte, que todo esto de las cuarentenas siga siendo leve, y nos encontramos en el próximo video.